Este viaje que tenemos de Pablo en el capítulo 27 y continuaremos la semana que viene en el capítulo 28, nos recuerda que incluso cuando vamos hacia algo que Dios ha planificado para nuestras vidas, podemos recordar que el Señor está con nosotros, aunque pueda ser un viaje de dificultad. Si recordamos, el Señor le dijo a Pablo que él iría a Roma y que allí él iba a testificar del Señor allí en Roma. Entonces el Señor tiene propósitos para Pablo allá en Roma, pero eso no significa que va a ser un camino fácil. Va a ser un camino, como vamos a ver hoy, increíblemente, todo lo contrario, difícil. Y de alguna manera así es la vida, así es nuestra vida, la vida nuestra como creyente. Todos tenemos sueños sobre cómo debería ser la vida, cómo deberían salir las cosas. Queremos que sea un camino fácil, queremos que nuestra vida sea como solemos decir, ¿cómo está, hermano? En victoria. Queremos vivir sintiéndonos bien todo el tiempo. Pero la realidad muchas veces es que la vida se parece más a el camino de Pablo hacia Roma. Tormentas inesperadas, planes rotos, en momentos tan difíciles que nos podemos preguntar, ¿llegaré al destino? ¿Llegaré hasta el final? La buena noticia que tenemos en el pasaje de hoy es que las tormentas en nuestra vida no significan que Dios nos ha abandonado. De hecho, muchas veces en medio de las tormentas de la vida, ahí es donde Dios obra más profundamente. Las tormentas de la vida es cuando a veces podemos sentir más de cerca al Señor con nosotros, como vamos a ver que Pablo vivió y sintió de camino a Roma. Y por eso, como se titula nuestro pasaje hoy, podemos tener paz en medio de las tormentas de la vida. Y hoy, al caminar a través de este capítulo, Hechos capítulo 27, vamos a ver cómo el viaje de Pablo hacia Roma nos enseña que, aunque la vida no salga como esperamos, y aunque a veces nos encontramos en tormentas en nuestra vida, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo bueno. Dios tiene un propósito. Y por eso en medio de las tormentas de la vida podemos tener paz en medio de la tormenta. Amén. Ya estamos casi al final del libro, hermano. Capítulo 27, la semana que viene vemos el capítulo 28, terminamos. Y hemos visto en el libro cómo el Señor, la idea principal del libro es que Dios le ha dado una misión a su iglesia, de ser testigos. Y vimos cómo ellos empezaron eso desde Jerusalén y se fueron yendo hacia afuera, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra conocida. Para ello, Pablo, hemos visto, ha dedicado su vida a esto, a ser testigo del Señor, a la misión del Señor. Pero en medio de Pablo hacer esto, él también ha sufrido mucho, ha padecido mucho. Y ese es el segundo punto del libro, esa es la segunda idea del libro de los Hechos, que tenemos una misión, pero el camino de esa misión es un camino angosto, es un camino incómodo, está plagado de dificultades y de sufrimiento. Estos últimos 6 capítulos, desde el capítulo 21, hemos visto que Pablo, desde que él llega a Jerusalén, él ha sufrido muchísimo, ha sufrido mucho por causa del Señor. Lo hemos visto 2 años en un limbo entre el odio de los judíos, que hemos visto muchísimas veces que tratan de asesinarlo, y la injusticia del sistema romano. Vimos a Félix, vimos a Festo, vimos a Agripa, cómo le tratan de sacar ganancias a Pablo, cómo juegan con la vida de Pablo y lo dejan 2 años allí en Cesarea.
Y Pablo tiene que apelar al César para salir de ese limbo. Pero después de estos últimos capítulos, de estos 2 años estáticos que hemos visto a Pablo allí estancado en Cesarea, y hemos visto juicio tras juicio, Félix, Festo, el Sanedrín, el comandante, Agripa la semana pasada, como que ha estado allí estancado. Luego de estos 2 años estáticos, en el capítulo 27, Lucas nos impulsa en una narración, una aventura alocada en el mar. Así que pasamos de allí en Cesarea, donde no está pasando nada, el capítulo 27, donde pasamos de 0 a 60 millas por hora rapidísimo, donde la vida de Pablo y todos los que están con él corre gran peligro en el mar. Pero en medio de todo eso, Pablo tiene paz en medio de la tormenta. Lo que vamos a ver es que primero vamos a narrar, vamos a ver 3 actos aquí en el capítulo 27 para ver estampas de lo que está viviendo Pablo, y luego vamos a ver 3 cosas que sostienen a Pablo y le dan paz en medio de esta tormenta. Voy a pedir a Daniela si me puede poner un mapa ahí, que nos va a guiar ahí. Ahí tenemos un mapa. Vamos a comenzar allá abajo en Cesarea, ¿ve donde tienen la bolita azul? En la 4F, allí en Cesarea. Vamos a arrancar de allí y vamos a llevarlo hasta la bolita de arriba a la izquierda, en el 3A. Vamos a llegar hasta Malta hoy. La semana que viene vamos a ir de Malta hasta el 1A, a Roma. Pero de ahí, desde Cesarea, vamos a ver esta tormenta a la que se enfrenta Pablo y todos los que están con él. El primer acto, tenemos la salida de Cesarea. Tenemos la salida de Cesarea. El pasaje abre en el versículo 1, dejándonos saber que finalmente las autoridades romanas, después de tener a Pablo allí en ese limbo de 2 años, finalmente, Festo específicamente, manda a Pablo hacia Roma. Organiza para que él finalmente vaya para Roma. Y Pablo es entregado a un centurión que se llama Julio. Centurión era un comandante del ejército romano, estaba a cargo de una centuria de 100 soldados. Entonces lo entrega a Julio y esa es la misión del comandante, del centurión Julio, llevar a Pablo hasta Roma. Pero también lo entrega junto a otros presos que van camino a Roma. No va solo Pablo. Pablo va con otros presos camino hacia Roma. Si usted ha visto la película recientemente de Gladiador, usted ha visto cómo transportaban a esos presos en ese tiempo. Pues a Pablo lo llevan como un preso de Roma como un preso romano hacia Roma. El versículo 2 nos dice que se embarcan de Cesarea en una nave y que no está solo. Nos dice que lo acompaña un hermano que se llama Aristarco. Hemos visto Aristarco, sé que usted no se recuerda, pero Aristarco ha estado con Pablo desde el 3er viaje misionero y posiblemente ha estado cuidando y velando de Pablo mientras él estuvo allí esos 2 años en Cesarea. Pablo habla muy bien de él en la carta de los Colosenses, en la carta de Filemón, y lo describe como un fiel hermano, como un fiel amigo. Pero no solo está Aristarco con él, también en el capítulo 27 Lucas se vuelve a incluir en la narración. Entonces, Pablo no está solo, está con Aristarco, está con Lucas, que ellos no tienen que ir con Pablo hacia Roma, pero lo acompañan porque son fieles amigos. Y ellos tienen que pagar su pasaje en la nave. Así que vemos que no solamente es que son amigos de boca, no han estado con él mucho tiempo y han gastado mucho dinero. Son fieles amigos de Pablo. Como Lucas está con él, por eso es que este capítulo tenemos tantos detalles, porque Lucas vivió
esta tormenta. Lucas también tuvo que agarrarse al Señor para tener paz en medio de la tormenta. En el versículo 3 tenemos la primera parada en Sidón. Ahí, en el 3F, paran en Sidón. Nos dice que el comandante Julio trata a Pablo bien. A pesar de que era un prisionero, le da cierta libertad, lo trata con bondad. Seguramente Festo le habla de la calidad de prisionero que es Pablo, que es un hombre inocente. Y Julio lo trata con ciertas bondades. Dice que lo deja ir a sus amigos en la ciudad de Sidón y ser atendido por ellos. Esto le conviene al comandante Julio porque así él no tiene que encargarse de la comida y de los cuidados de Pablo mientras él está en Sidón. Así que lo trata bien, pero también le conviene. Versículo 4 nos dice que parten de allí y navegan hacia el norte. Tenemos la travesía, van hacia el norte. Y dice que evitan fuertes vientos del oeste en el Mediterráneo al navegar cerca de esa isla que está ahí en el 3E, que se llama Chipre. Evitan fuertes vientos del oeste al navegar cerca de la ciudad, de la isla de Chipre. En el versículo 6 llegan a Mira. Mira está ahí en el 2E. Ahí llegan a la ciudad de Mira. Y allí cambian de nave. Ahora están en una nave alejandrina. Esta es una nave más grande que era dedicada a viajes de mar adentro. Viajes que cruzaban el Mediterráneo completo. El versículo 7 nos dice que los vientos fuertes del oeste los hacen avanzar lentamente. Pero eventualmente llegan ahí a Nido, en el 2D. Ahí dice Cridius, no sé si ustedes lo pueden ver de allá, pero ese es el nombre en inglés, pero llegan a la ciudad de Nido, ahí en el 2D, con dificultad, pero llegan. Y luego de allí salen para Creta, que es esa isla que tenemos en el medio, en el 3C. Salen para Creta y llegan en el versículo 8 a Buenos Puertos. La ciudad de Buenos Puertos, que está ahí en el sur de Creta. Y si nos damos cuenta, Lucas, poco a poco, ya está empezando a apuntar a que viene algo difícil, porque ya varias veces ha mencionado los vientos contrarios, los vientos del oeste. Lucas ya como que está apuntando a que la cosa se estaba preparando, esta tormenta como que se estaba preparando para venir. Entonces allí detenidos en Creta, el versículo 19, el versículo 9 al 10, nos dice que Pablo le advierte al comandante, le advierte a Julio y le dice de la dificultad que es navegar durante ese tiempo. Ya hemos tenido estos vientos y Pablo está advirtiendo que es difícil navegar durante estos tiempos. Él dice que estuvieron allí en Buenos Puertos hasta el ayuno. Eso, lo que él se está refiriendo es al día de expiación judío. Era un día, se llama el ayuno porque era el ayuno más importante del año. Eso significa que entonces era el final de septiembre, principio de octubre. Estaba empezando el invierno. Una temporada donde en el mar Mediterráneo se desarrollan fuertes tormentas y por tanto no es sabio, no es recomendado cruzar mar adentro durante ese tiempo, por esas tormentas que se desarrollan. Pablo, con todos sus viajes misioneros, que ya ha tenido 15 años de viajes misioneros, pues él seguramente sabe esto por experiencia propia. Pero el versículo 11 nos dice que el comandante le hace más caso al piloto y al dueño de la nave, de la embarcación, y se embarcan. Seguramente el comandante quería ya terminar esta misión y tenemos que avanzar. Vamos. Entonces, el plan era llegar a Fenice, que es en la isla de Creta, ahí en el 3C. Fenice es esa ciudad que está abajo hacia la izquierda, en la parte oeste de la isla.
Era cerca, era bien cerca, solamente era 80 millas, menos de 80 millas de Buenos Puertos hasta Fenice. La idea era llegar hasta allí, para allí pasar el invierno. Pero en el versículo 13, ellos se dejan engañar por un viento que ellos creen que es un viento favorable, es un viento bueno. Míralo, pues, miran hacia el clima, ven el viento y dicen, hay buen clima, hay buen tiempo, podemos hacerlo. Pero no se dan cuenta que ese era el comienzo de la pesadilla. Ese era el comienzo de su pesadilla. Y ahí llegamos al segundo acto. Lucas nos presenta aquí. Primer acto, la salida. Segundo acto, ahora tenemos la tormenta. La tormenta. El versículo 14 nos dice que un viento huracanado llamado Euroclidón, es una palabra en griego que significa nordeste, un viento del nordeste, aquí de arriba a la derecha hacia abajo a la izquierda, los azotó tanto que en el versículo 15 se tuvieron que dar a la deriva, no tuvieron de otra que dejarse abandonarse por este viento, por este huracán. El versículo 17 nos dice que amarran la nave con sogas para que no se reventara la nave en medio del mar. Vamos a leer el versículo 18, a ver cómo nos pinta el versículo 18 lo que ellos están pasando. Dice, al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, mira cómo Lucas se incluye, éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. A ver si eso ayudaba a que no se hundiera la nave. Miren el versículo 20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. Imagínense eso. Usted está en el medio del mar. El sol y las estrellas no aparecieron por muchos días. Y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Imagínese usted, estar en medio del mar, en medio de tal tormenta, sin ver sol ni estrellas por varios días. Usted dice, hasta aquí llegamos. Así se sienten ellos. Pero en el versículo 21 vemos algo sorprendente. Pablo se levanta y les comparte una palabra del Señor. En medio de esta tormenta, Pablo se levanta y les comparte una palabra del Señor. Versículos 22 en adelante, Pablo dice, pero ahora los exhorto a tener buen ánimo. ¿What? Buen ánimo con esta tormenta. Porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Está hablándole, esto es lo que el Señor va a hacer. No se va a perder, no se va a morir nadie, solamente va a haber pérdida del barco. Está dando una palabra del Señor. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en una isla. Dios le recuerda a Pablo que a pesar de la tormenta, Dios le había dicho hacía 2 años ya que él iba a llegar a Roma. Y Pablo se agarra de eso. Bueno, el Señor dijo, voy a llegar a Roma. A pesar de que no he visto el sol ni las estrellas. Y esta tormenta no deja de abatirnos en medio del mar Mediterráneo. No sabemos ni dónde estamos, pero vamos a llegar a Roma. Le asegura la vida de todo el mundo. No se va a perder nadie. Y ya mismo vamos a ver que son 276 personas que están con él. ¡Wow! Un montón de personas. Le asegura la vida de todos y le da un dato interesante que más adelante lo vamos a ver, que tienen que encallar en una isla. Más adelante vamos a ver porque es un dato interesante.
Y así terminamos el acto 2, la tormenta. Vamos a llegar al acto 3, cuando encallan. El versículo 27 nos dice que pasan 14 noches. 14 noches en medio de esa tormenta. Sin ver sol, sin ver estrellas, sin saber dónde están. 14 noches. 2 semanas llevados a la deriva, a mar adentro, sin comida, sin ellos comer. Tienen comida, pero no comen por lo angustiado que están. Parece que iba a seguir eso interminablemente cuando de momento los marineros presienten que se están acercando a tierra. Por eso me gusta el mapa, ahí en el 3B. Puedes ver que hace así, sube y baja la línea, porque se perdieron en medio de todo ese mar. No se sabe de esas 2 semanas por dónde fueron. Los marineros presienten que se están acercando a tierra, lo cual sería un desastre en medio de una tormenta, porque significaría que chocarían contra la tierra y se perdería la vida de todo el mundo. Y el versículo 28 dice que ellos tiran sondas para medir cuán profundo están. Y en versículo 28 tiran sondas y confirman que se están acercando a tierra. Y en el versículo 29 tiran 4 anclas. Era una nave grande, así que tiran todas las anclas que tienen. En versículo 30 los marineros se desesperan tanto que ellos tratan de escapar en el bote salvavidas. Así que hacen como un plan entre ellos. Hey, nosotros sabemos lo que va a pasar aquí. Vamos a encallar, nos vamos a morir todos. Así que vamos a salvarnos por lo menos nosotros. Pero Pablo en el versículo 31 le advierte esto a Julio, al comandante. Y el versículo 32, el comandante manda cortar el bote salvavidas por medio de la palabra de Pablo. En el versículo 33, Pablo se levanta otra vez y después de 14 días los exhorta a comer. Los vuelve a animar con la palabra del Señor. Versículo 34, él les dice: por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir. Porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Ya el Señor se lo dijo. Versículo 36. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. Escucharon a Pablo y comieron. Versículo 38. Una vez ellos saciados se ponen a trabajar. Ellos continúan tirando la carga para aligerar la nave, la embarcación, porque todavía están en medio de esa tormenta. Versículo 39, finalmente se hace de día. Llevaban 14 días sin ver sol ni estrella. Finalmente se hace de día. Y vieron que estaban cerca de una playa. En el versículo 40 cortan las anclas que tiraron en el versículo 29 y se dirigieron hacia la playa de esa isla. Pero en el versículo 41 se encalla la embarcación cerca de la playa. Y la corriente, todavía fuerte por la tormenta, parece que estaba bajando ya la tormenta, rompe, quiebra la nave. Versículo 42, los soldados de la centuria, los soldados bajo Julio, el comandante, el centurión, idean matar a los prisioneros. ¿Por qué? Porque si se les pierde uno, la responsabilidad es de ellos. Y si no llegan a Roma con los prisioneros que los envió Festo, es la vida de ellos. Así que mejor matarlos. Hicimos justicia con ellos, que se nos escapen. Pero el versículo 43 nos dice que Julio, que ya aprecia a Pablo, y me imagino que ahora lo aprecia aún más, porque todo lo que Pablo le ha dicho se está haciendo realidad, le prohíbe esto a sus soldados. Versículo 44 nos dice que desde la nave encallada, cerca de la orilla, todos a bordo nadan hasta la orilla. Y termina el versículo diciendo: y así sucedió que todos llegaron a salvo a tierra. Los 276 que nos dijo el versículo 35. Si usted se pone a pensar, hermano, esto es un real milagro. No hay otra explicación para esto. Esto es un milagro del Señor.
Y aquí viene el dato interesante que les mencioné. En el versículo 26, Pablo había dicho que tenían que encallar en una isla. Y nos dice el versículo 28, el capítulo 28, versículo 1, que el nombre de esa isla era Malta. Ahí la tenemos, 3A en el mapa, la bolita azul. Encallan en la isla de Malta. Porque es interesante, porque en medio de todo ese mar no hay más nada. Y Malta es la isla más chiquitita. Pero tal como el Señor había dicho, en una isla iban a encallar y en Malta encallaron y allí llegaron tal como el Señor le había dicho. Ahora ya basta de ver la aventura que nos narra Lucas, yo sé muchos detalles. Es importante que la podamos ver para entender cómo realmente Pablo, Lucas, Aristarco, cómo ellos tuvieron paz en medio de la tormenta. ¿Cómo es que Pablo puede tener paz en medio de esta tormenta? Y para nosotros, ¿cómo nosotros podemos aprender de Pablo? Para nosotros tener paz en medio de nuestras tormentas. En medio de nuestras tormentas. La primera verdad que sostiene a Pablo en medio de la tormenta y que le da paz en medio de la tormenta es que Pablo sabe que la vida cristiana, como enseña muy bien el libro de los Hechos, y les dije que era el segundo punto más importante del libro de los Hechos, la vida cristiana es una vida dura, no es fácil, no es color de rosa. El Señor dijo que el camino al cielo es un camino angosto, o sea, incómodo. ¿Qué problema tenemos nosotros que queremos? Estamos tan empedernidos que la vida sea fácil. Esa es nuestra naturaleza. Queremos que la vida sea fácil. Como estábamos hablando aquí al principio, a veces nos da capricho que la vida sea fácil. Pero Dios no nos ha prometido eso, hermano. Todo lo contrario. En Hechos, capítulo 14, hemos visto muchas veces este verso. Pablo exhorta a los hermanos y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso no significa que usted tiene que ganarse, sufrir camino al cielo. Ya Cristo sufrió y padeció perfectamente. Pero somos salvos por gracia, sí, pero el camino al cielo es un camino de sufrimiento, de dificultad, es un camino incómodo. Entonces, por eso Pablo, en medio de toda esa tormenta, él no se sorprende, él no le recrimina al Señor. Oye, 14 días sin ver sol, sin ver estrellas, ya está bueno Dios, nada de eso. Él sabe que tormentas es parte de la vida cristiana. Es parte de la vida cristiana. Y tampoco, él no lo ve como juicio. Él sabe que el juicio de su pecado ya cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso él dice en Romanos 8:1, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Como leía Cristina el Salmo 103, el Señor no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades. Él trató a su Hijo conforme a nuestras iniquidades. Y por eso, Romanos 5, versículo 1, ahora tenemos paz. Paz para con Dios. Entonces Pablo sabe que esto no es juicio. Él ve esto como la buena voluntad del Señor, que hace que todas las cosas obren para bien. Providencia dulce, providencia amarga. Cuando el día está soleado y cuando estamos pasando las tormentas más feas de la vida. Nosotros tenemos que tener esa misma actitud, ese mismo pensamiento acerca de las dificultades. A lo mejor usted está pasando una tormenta ahora mismo. A lo mejor usted está ahí entre medio de Creta y Malta, pasando una tormenta personal usted. Y si no la está pasando ahora,
Seguramente la vamos a pasar más adelante porque ese es el camino del cristiano. Pero en medio de nuestras dificultades nos acordamos de las palabras del Señor. Juan 16, versículo 33. Estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. Para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de las tormentas de la vida, nosotros miramos al Señor, tenemos paz en el Señor y confiamos, porque ya Cristo venció en nuestro lugar. No nos sorprendamos, hermanos, cuando nos encontramos en medio de tormentas, porque ese es el modo operandi del Señor para el cristiano. Como dice Pablo en Romanos 8, antes bien, en todas esas cosas, en todas las tormentas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Pero ahí viene la segunda verdad. Ahí viene la segunda verdad que sostiene a Pablo, a Lucas, a Aristarco, y les da paz en medio de esta tormenta. En medio de esta tormenta, ellos saben que Dios es soberano. ¿Cuántas veces lo hemos visto en Hechos? La soberanía de Dios. En medio de estas tormentas, ellos saben que Dios es soberano, que Dios tiene absoluto control de todo, inclusive de este Euroclidón, de este huracán. Ellos escucharon de los apóstoles la historia de cuando el Señor le habló a la tormenta y le dijo, calla y aquíétate. Ellos saben que el Señor es soberano aún sobre las tormentas más feas de la vida. Y además, el Señor ya le había dicho a Pablo 2 años atrás que él iba a llegar a Roma. Y Dios se lo vuelve a reiterar en medio de la tormenta. Cuando ya llevaban días perdidos allí, en esa deriva, en el 3B, en medio del Euroclidón, en medio del mar Mediterráneo, el Señor les recuerda, yo te lo dije, tú vas a llegar a Roma, punto, y se acabó, vas a llegar. El Señor le dice a Pablo, no te dejes engañar por la tormenta. La tormenta no es más grande que yo. Yo soy rey de reyes, yo estoy por encima de todas las tormentas de la vida. Yo controlo todas las cosas. Otra vez como el Señor Jesús le habló a la tormenta en medio del mar de Galilea. Vas a llegar a Roma, y no solamente tú vas a llegar a Roma, si todos los que están contigo van a llegar, no se van a perder, no se va a perder ni un solo pelo de la cabeza de ustedes. ¡Wow! Eso significa solamente una cosa, Dios es soberano y controla todas las cosas. Aún las cosas más impredecibles, aún cuando en una tormenta, ¿qué tú puedes esperar? Nada. ¿Qué control tú tienes? Ninguno. Pero Dios, soberano a cada momento de esos 14 días. Y como vimos también, en medio de ese vasto mar Mediterráneo, el Señor le dice a Pablo, tú vas a encallar en una isla. Y encalló en la isla más pequeñita de todo eso. ¿Cómo es posible? Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Y esa soberanía, mis hermanos, que sostuvo a Pablo, a Lucas y a Aristarco, el Señor quiere que nos sostenga a nosotros también, hoy, en nuestras tormentas. Cuando tú estás en medio de una situación que tú dices, esto está fuera de control, esto no se sabe dónde va a terminar, no se sabe dónde empezó, no sé qué va a pasar, que tú mires al soberano, al que controla las tormentas y controla una nave que llega hasta la isla más pequeña en el mar más grande. Ese es tu Dios soberano. Que esa soberanía del Señor te dé paz a ti en medio de cualquier tormenta de la vida. No hay tormenta en esta vida sobre la cual el Señor no tenga soberano, absoluto y minucioso control. Juan 16, 33
estas cosas yo les he hablado a ustedes para que en mí tengan paz. Tengamos paz, hermanos, en el Señor, en el soberano Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nos dice, nos recuerda, nos habla el Señor. La tercera verdad, la última que vamos a ver, que sostiene a Pablo en medio de la tormenta y a sus hermanos, y le da paz en medio de la tormenta, es que Pablo sabe que tiene una misión. Pablo tiene una misión, una comisión del Señor, ser testigo del Señor. Está camino a Roma y el Señor le ha dicho, sean mis testigos hasta los confines de la tierra. Para Pablo lo más lejos es Roma y él tiene esa misión, pero no tan solo tiene la misión de ser testigo del Señor en Roma, de camino a Roma. No está esperando a llegar a Roma para ser testigo del Señor, de camino a Roma con esas 276 personas a bordo. Yo tengo que ser testigo del Señor a ellos. Piense por un momento, Pablo está preocupado no solo de la vida física de ellos, y el Señor le asegura la vida física de ellos, no se perderá ni un solo cabello y no se perdió ninguno. Pero Pablo también quiere que estos hombres, estos prisioneros, estos soldados, estos marineros conozcan al Señor. Él tiene esa carga por ellos. Y vivieron esta crisis durante esta tormenta, durante este viaje. Él quiere que conozcan al Señor. ¿Cómo Pablo va a lograr eso? Pablo va a lograr eso, obviamente predicándoles el Evangelio, pero antes que predicarle, por medio de su testimonio. Por medio de que ellos puedan ver algo diferente en Pablo, algo sobrenatural en Pablo. Todo el mundo en este barco, desesperado, como dijimos ahí, que decía que ellos perdieron toda esperanza de vida. Todos perdieron toda esperanza de vida, menos Pablo. Pablo diferente. Ellos desesperados y dándose por vencidos, y Pablo se levanta y les dice, no se preocupen, Dios estuvo conmigo, me ha asegurado la vida de ustedes y vamos a llegar a Roma. Ellos ven eso y dicen, este hombre estará loco, este hombre tiene una actitud diferente, una actitud que no hace sentido, porque él está confiando en el Dios soberano, como acabamos de decir, y él tiene paz en medio de la tormenta. Ese testimonio le ministra a estas 276 personas que están en ese barco. Pablo no se puede dar el lujo de desconfiar en medio de la tormenta. Él no se puede dar ese lujo. Porque su responsabilidad es dar testimonio de Cristo. Es la responsabilidad de dar testimonio que Cristo es una roca en medio de la tormenta. Él no se puede dar el lujo de eso. Él tiene que, por testimonio de estos hombres, para la salvación de estos hombres, él tiene que demostrar que él tiene paz en medio de la tormenta, que él está confiando en el soberano. Para que cuando salgan de la tormenta, eso lo veremos la semana que viene, cuando llegan finalmente a la isla de Malta, le puedan preguntar, ¿cómo es que tú estabas tan tranquilo? ¿Cómo es que todo lo que Dios te dijo que iba a pasar fue una realidad? ¿Cómo? Y ahí entonces que Pablo dice, es la hora de compartirles el Evangelio, porque yo conozco al Cristo resucitado. Rinde tu vida al Cristo resucitado. Pero primero les tiene que dar testimonio, porque él tiene una misión. Nosotros somos iguales, hermanos. Cuando pasamos las tormentas de la vida, y no las pasamos juntos, ¿verdad? Las pasamos con otras personas, las pasamos con familiares, las pasamos con compañeros de trabajo, las pasamos con otras personas que no conocen al Señor, que están montados con nosotros en la nave en medio de la tormenta. Cuando pasamos las tormentas de la vida,
si nos desesperamos como se desespera el resto del mundo, si hacemos como hicieron esos 276 que perdieron toda esperanza de vida, ¿qué testimonio le estamos dando a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a las personas que nos ven? No aquí, allá. ¿Qué testimonio estamos dando? Pero si como Pablo, en la tormenta podemos recordar las palabras del Señor. Otra vez Juan 16:33. Estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si en medio de las tormentas nosotros nos agarramos del soberano y tenemos paz en el Señor y confiamos por mucho que sople la tormenta, entonces los no creyentes a nuestro alrededor, esos 276 familiares, compañeros de trabajo, quien sea, los Julios de la vida que el Señor ha puesto soberanamente a nuestro alrededor, nos van a mirar sorprendidos y confundidos. Y nos van a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo tú tienes paz cuando nosotros hemos estado en esta tormenta padeciendo juntos? ¿Cómo tú tienes paz? Y entonces vamos a tener la oportunidad de dar testimonio de Cristo. Y el Señor, ahí es cuando Él se glorifica, tiene misericordia y salva. Salva según su voluntad. Hermanos, al igual que Pablo no se pudo dar el lujo de desconfiar y de desesperarse en esta tormenta. Al igual que Pablo, nosotros tampoco nos podemos dar el lujo de desconfiar y desesperarnos en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque también tenemos una misión, tenemos una responsabilidad de brillar, de ser luz y sal en medio de las tinieblas. ¿Cómo somos sal? ¿Cómo somos luz? Cuando en medio de las tormentas estamos mirando lo invisible, estamos confiando en el soberano. Todo el mundo corriendo de aquí para allá desesperado y nosotros, Dios está en control, Dios es soberano, Dios se va a glorificar, Dios tiene un propósito. Así que, ya terminando, hermano, si usted, quizás ahora mismo usted se encuentra en una tormenta, a lo mejor usted se encuentra en algún lugar del Mediterráneo, a lo mejor usted está en una tormenta ahora mismo. O la próxima vez que usted se encuentre en una tormenta, ¿no? La vida del cristiano no pasamos mucho tiempo sin tormenta. No nos sorprendamos primero que nada por la intensidad de las pruebas. Porque la vida del cristiano es una vida de tormentas y de pruebas. No nos sorprendamos por la fuerza de los vientos ni por la altura de las olas. Tenemos que recordar que el camino a la fe no está marcado por la facilidad. No tenemos garantizado un camino color de rosa. Cuando veamos eso, entonces, ¿qué hacemos? Confiamos en el soberano que gobierna aún sobre las tormentas y las olas más bravas de nuestras vidas. Confiamos en el que no nos negó ni aún a su único hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y en ese momento sabemos que Él nos va a dar todas las cosas con Cristo. Él va a hacer que todo obre para bien por Cristo. Confiamos en el soberano. En vez de resistir, en vez de entregarnos a la corriente, como hicieron estos hombres, desconfiando de la tormenta, nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, en el que nos da paz en medio de la tormenta. Confiamos en el que dirige cada paso de nuestra vida, cada cosa que ocurre allá afuera, y vivimos la aventura de la fe con valentía. Y sabemos que cuando hacemos eso, Dios va a usar ese testimonio. Dios va a usar ese testimonio para que otros puedan venir a Cristo, para que otros puedan ver a Cristo a través de nosotros. Y el Señor pueda salvarlos por el poder de su gracia.